Me decía, gracias a mí estás aquí en esta casa, gracias a mí no existiera la casa hogar y no estuvieras viviendo aquí, y gracias a mí pues tu hija está estudiando. Años de abuso y explotación. Víctimas de Casa de las Mercedes en la Ciudad de México revelaron en exclusiva cómo es que las jóvenes, supuestamente protegidas tras abusos sufridos, terminaban esclavizadas como servidumbre de la fundadora. Salen por necesidad. El rescate de jóvenes chiapanecos en un barco frente a La Paz, Baja California Sur, develó lo que los adolescentes en comunidades de Chiapas hacen para trabajar en el campo al norte del país, utilizando actas prestadas para acreditar la mayoría de edad. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo. Reconoce injusticias. Ministro de Exteriores de España reconoció las injusticias cometidas hacia los pueblos originarios de México durante la conquista. Para la presidenta Sheinbaum es un avance frente a la cerrazón de ofrecer disculpas solicitadas por Andrés Manuel López Obrador. Ofrendas monumentales. Con motivo del Día de Muertos, este fin de semana se llenará de eventos y tradiciones en el país. Milenio hizo un recorrido por las principales ofrendas monumentales de la Ciudad de México. Muy buenas noches, seguimos documentando el horror que vivieron las jóvenes que una casa de asistencia debía proteger tras haber sufrido abusos, pero las terminó esclavizando. Hoy le presento el testimonio de otra víctima que entró ahí con falsas esperanzas. Con 17 años, junto a su bebé, esperaba tener un refugio, pero al cumplir la mayoría de edad se convirtió en una empleada de la fundadora como otras jóvenes. Este es un trabajo de Erika Flores. Yo llegué a la Casa de las Mercedes en el 2022, lo cual me ofrecieron comida, sustento, ropa. Con 17 años de edad y una bebé de 4 años, esta joven vivió por unos meses la promesa de la institución que fundó Claudia Colimoro en la década de los 90, refugio y protección a jóvenes víctimas de abuso y explotación. La realidad fue otra. Solo pudo terminar la primaria y al cumplir la mayoría de edad pasó a ser empleada doméstica y enfermera de la propia Colimoro, con casi 80 años de edad, sobrepeso y una enfermedad pulmonar. Tenía que ponerle el oxígeno en el transcurso del día y en la noche para que pudiera estar estable. Sufría mucho de dolores de cabeza, tenía que bañarla. Me comentaban que no podía yo decirles a los del DIF que yo trabajaba en la casa de la señora Claudia. En su primera década, Casa de las Mercedes destacó por su labor social. En 2001 se constituyó como institución de asistencia privada y comenzó a recibir donativos en efectivo y en especie. Colimoro destacó como activista y, según su currículum en la página web de esta casa, afirmó ser licenciada en Psicología Humanista, activista y feminista desde hace 40 años. La experiencia de esta exhabitante de la Casa de las Mercedes fue otra. Me decía que no servía para nada, que era una mensa, que era una tonta porque no sabía hacer bien las cosas. Por su trabajo doméstico y de enfermera de tiempo completo sin días de descanso, recibió un sueldo de 1,500 pesos quincenales. Las hermanas Claudia y Marcela González Colimoro, ahora a cargo de los albergues, le depositaron el dinero en una tarjeta bancaria que ella no podía verificar. Cualquier reclamo tenía solo una respuesta. Me decía, gracias a mí estás aquí en esta casa, gracias a mí no existiera la casa hogar y no estuvieras viviendo aquí, y gracias a mí pues estás ganando algo de dinero, y gracias a mí pues tu hija está estudiando. En el reporte 2024, la Casa de las Mercedes afirmó resguardar 126 mujeres de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. 7 son mayores de edad y el resto menores de 18. En el operativo que realizaron autoridades locales el miércoles pasado, 80 menores fueron trasladados a la Fiscalía Capitalina. Entre ellos, la hija de esta joven que tiene 7 años de edad y 1 año de no ver a su mamá por una sola razón. Al decirles que quería independizarme, me dijeron que sí estaba segura y yo les dije que sí, y me dijeron que solamente me atuviera las consecuencias. Para Milenio Noticias, Erika Flores. La Red por los Derechos de la Infancia en México manifestó su preocupación por los hechos ocurridos en esa casa de asistencia, la Casa de las Mercedes, considerando al hecho como muestra del estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las niñas, los niños y los adolescentes en México. Por lo que hizo un llamado para que existan políticas públicas que garanticen el interés superior de la niñez
ante las continuas violaciones a los derechos humanos de infancias y adolescencias, pidiendo una investigación pronta, expedita y efectiva. Redim también compartió otro mensaje sobre el caso de los 28 jóvenes rescatados ayer en las costas de Baja California Sur. Consideró como fundamental que la investigación vaya al fondo de las responsabilidades por posible trata o reclutamiento. Lo que este caso develó es la falta de oportunidades de trabajo que obliga a los adolescentes a migrar de sus comunidades en Chiapas. De acuerdo con habitantes de la región, deciden irse al norte del país para trabajar en el campo, pero en ocasiones sus familias no vuelven a saber de ellos. La historia desde Chiapas es de Jonathan González. La comunidad indígena de Zacucum es una de las principales localidades del municipio de Chalchihuitán, Chiapas, donde más adolescentes y jóvenes migran al norte del país para trabajar en los campos agrícolas. Pero los menores lo hacen con actas de nacimiento prestadas de otras personas, para comprobar que tienen 18 años. Tienen sus carteles pegados en sus casas, para que los junten para los niños. Y los niños que no tengan papeles ya prestan sus actas para que se vayan, aunque sean jóvenes de 10, 13, 15 años. Prestan acta de nacimiento de 16, 17 años. Los pobladores calculan que en los últimos años, una cuarta parte de los adolescentes y jóvenes abandonaron su hogar para buscar un ingreso económico para sus familias, ya que la pobreza no les permite quedarse en sus comunidades. A ellas llegan camiones con gente de supuestas empresas agrícolas ofreciéndoles empleo. En los municipios de Chalchihuitán y Mitontic, los de mayor rezago social, se creó un colectivo de familiares de migrantes que buscan a sus desaparecidos, gente que se fue al norte con la que no volvieron a tener contacto. Bueno, vénanos Chopol porque la Juventud Católica pues hoy fundamental, pero a pesar de los programas sociales, Chalchihuitán sigue abandonado. Los jóvenes tienen pocas oportunidades de estudiar o trabajar. Porque aquí no hay trabajo. Que tuviera bueno también que el gobierno se hiciera responsable de cuidar a los municipios, a los jóvenes pueblos, municipios, a los habitantes. Que vean también pues la necesidad de la comunidad, para que no vayan más los jóvenes allá. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. La Fiscalía del Estado de México emitió una ficha de búsqueda para localizar al sacerdote de la diócesis de Cuautitlán, Ernesto Baltasar Vilchis, quien se encuentra desaparecido desde el lunes. Fue visto por última vez en la colonia Ampliación La Piedad, en Tultepec, Estado de México. Vestía un pants color guinda y tenis negros. La diócesis de Cuautitlán señaló en un comunicado que se mantiene en total disposición para colaborar con las autoridades. No ofreció más detalles de las últimas actividades del párroco, al menos no en público. Esperemos ya las haya dado a conocer a la Fiscalía, que tampoco ha emitido comunicado al respecto, únicamente la ficha de búsqueda. Por si tienen información al respecto, pues ahí está para que se comuniquen con la Fiscalía mexiquense. Esta tarde inició la audiencia de uno de los asesinos materiales de los artistas colombianos Regio Clown y B-King, identificado como Christopher, el comandante. Los agentes del Ministerio Público durante la audiencia señalaron que, de acuerdo con las investigaciones, el objetivo del crimen era desaparecer al DJ Regio Clown, pero debido a que iba acompañado con B-King, también lo asesinaron. El Ministerio Público señaló que el DJ colombiano vendía droga de manera independiente y provocó la molestia de un narcomenudista apodado El Pantera. Una testigo protegida dijo en la audiencia que Regio Clown mantuvo una relación sentimental con el criminal mexicano, pero comenzó a divulgar que era homosexual, lo que causó una molestia y causó también que lo mandara a asesinar. La audiencia, por cierto, continúa a esta hora de la noche. En Aguascalientes, fuerzas federales detuvieron al principal generador de violencia en ese estado, Armando Nava Gallegos. El Charro es identificado como operador del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los hombres más cercanos a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Liberto Ureña nos presenta su perfil criminal.
La violencia en Aguascalientes comenzó a recrudecerse a finales del 2021, cuando se detectaron las primeras células del cártel de Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana. Desde entonces, los incidentes violentos se multiplicaron con ejecuciones, secuestros y el hallazgo de restos humanos en municipios como Jesús María, Cocio y Pabellón de Arteaga. Uno de los principales operadores de esta estructura, considerado el principal generador de violencia en la entidad, era Armando Nava Gallegos, alias El Charro o El Chirris, señalado como mano derecha de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Era porque este viernes fue capturado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional, con 2 sujetos más, donde las autoridades además aseguraron un rifle Keltec calibre 5.56, 200 cartuchos útiles, uniformes tácticos con las siglas del cártel, droga, más de 700,000 pesos en efectivo, además de relojes de alta gama. El presunto líder criminal, encargado de la distribución de la droga al menudeo, extorsión, secuestros y homicidios para el cártel Jalisco en Aguascalientes, fue puesto a disposición de agentes del Ministerio Público que determinarán su situación jurídica. Esta captura ocurre después de una serie de incidentes que anticipaban una disputa abierta entre células criminales. La captura de Armando Nava Gallegos marca un punto de quiebre para el cártel, en un estado que durante años estuvo entre los más seguros del país, pero que hoy enfrenta nuevos desafíos en el combate al crimen. El reto para las autoridades será mantener la contención y evitar que el vacío de poder que deja su detención desate una nueva escalada de violencia entre los grupos que siguen operando en la región. Desde Aguascalientes, con información de Liberto Ureña, Milenio Noticias. En Tabasco, 6 policías estatales fueron detenidos en un operativo sorpresa por supuestamente estar vinculados con el grupo criminal de La Barredora. Las detenciones estarían relacionadas con la captura del exdirector de la Policía Estatal, Arturo Leiva, ocurrida ayer. Las autoridades del estado informaron que aún falta por detener a otros policías señalados quienes lograron darse a la fuga. Estos oficiales son parte de la lista de exmandos detenidos por su presunto vínculo con el grupo criminal de La Barredora. A la cabeza, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, seguido de su asesor particular, Tomás Díaz, el Tomasín, detenido en enero de este año. Le siguen Arturo Leiva, el Carnal, director de la Policía Estatal, Ulises Pinto, el Mamado, ex policía federal y jefe de escoltas de Hernán Bermúdez Requena, y José del Carmen Castillo, La Rana, ex comisionado de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, lo que muestra a toda una corporación corrompida y al servicio del crimen. En este video que le presento ahora, de mayo del 2020, se aprecia a Hernán Bermúdez Requena y Arturo Leiva en un operativo en medio de la pandemia, como cualquier autoridad los está realizando actualmente, ¿sí? Son operativos normales, ahí, fungiendo como autoridad. Pero desde entonces, había información de inteligencia militar que los señalaba como vinculados al crimen organizado. Hubo, por cierto, 2 gobernadores para los que este personal de policía trabajó. El gobernador, actual senador, Adán Augusto López, y el gobernador, Carlos Merino, actual director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Ambos, exgobernadores de Tabasco, dicen desconocer lo que su secretario y ahora el director de la policía de ese entonces hacían con sus cómplices criminales, también, por cierto, funcionarios estatales. En otros temas, la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU condenó los ataques aéreos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico. Señaló que son ilegales y que constituyen ejecuciones extrajudiciales. Confirmó que hasta el momento han muerto 60 personas desde principios de septiembre. Sostuvo que las circunstancias de los ataques no encuentran justificación en el derecho internacional, por lo que deberían parar. Operations to counter illicit drug trafficking. They must adhere to international standards, including limits on the lethal use of force. Sobre el ataque de esta semana a una embarcación frente a las costas de Guerrero en aguas internacionales, la Secretaría de Marina informó que mañana a las 6:30 horas, es decir, 6:30 de la mañana, se cumplirán 96 horas desde que inició la búsqueda del supuesto sobreviviente que fue reportado por la Guardia Costera de Estados Unidos y que le pidió apoyo a la Marina para localizarlo. Por ello, la operación pasará al estatus de activo suspendido, lo que significa que los esfuerzos continuarán mediante las embarcaciones que navegan
regularmente por la zona, son informadas por las autoridades marítimas y en el marco de las operaciones regulares de las unidades de la Marina. Es decir, ya no habrá un operativo enfocado en encontrar al sobreviviente, probablemente ya no haya sobrevivido por el tiempo que pasó, 96 horas, y por lo tanto la búsqueda cambia, esperando encontrarlo. En información política, trabajadores del Poder Judicial realizaron este viernes un paro de labores, reclamaron la falta de papelería, ¿sí? No tienen papel para trabajar, insumos de higiene, ni para ir al baño, ni agua. Además, dicen que no les han pagado un retroactivo y tampoco un incremento salarial anual. El sindicato Renovación del Poder Judicial señaló que han enviado distintos oficios al órgano de administración para pedir una solución a estas problemáticas. En respuesta, la movilización fue minimizada en este comunicado. Se informó que el paro no afectó el trabajo judicial, que solo hubo protestas en 16 edificios del país, lo que representa el 5%. Ya hubo una reunión con los trabajadores y las oficinas fueron reabiertas. No se explicó en el comunicado cómo resolverán los reclamos. Es por la grave carencia de insumos esenciales que venimos acarreando el personal del Poder Judicial. ¿A qué me refiero con esas carencias? Falta de impresoras, falta de tóner, falta de papelería en general, falta de agua en los órganos jurisdiccionales, que no se han sustituido las plazas de los compañeros que actualmente forman parte ya del patrón y que fueron electos de manera popular. En otros temas, no fueron disculpas como tal, no le tocó recibirlas a Andrés Manuel López Obrador, pero España reconoció en público las injusticias hacia los pueblos originarios de México durante la conquista. El ministro de Asuntos Exteriores de ese país, José Manuel Álvarez, dijo durante la inauguración de la exposición La mitad del mundo, la mujer en el México indígena, que es justo reconocer y lamentar ese dolor causado en la conquista, porque es parte de la historia compartida entre ambos países. Las palabras fueron reconocidas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Cultura, lengua, arte, ciencia, vínculos económicos, sociales, personales, familiares, todo eso de grande y positivo hay y ha habido en nuestras relaciones, en nuestra historia. Y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante, es desde mi punto de vista un primer paso. Y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho. El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario. Y la prensa española ya destaca este sábado el tema. El diario El País destaca en su edición impresa, le dedica la portada, la titula España y México inician el deshielo tras 6 años de crisis. En su artículo editorial señala que al reconocer la injusticia y el dolor causados a los pueblos originarios mexicanos, España dio un paso de trascendencia diplomática y simbólica que rompe con años de silencio y que, a pesar de no pedir aún perdón formal por los abusos cometidos durante la conquista, como solicitó el expresidente López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, el valor del reconocimiento explícito de los agravios es incuestionable, lo cual rompe con años de cautela respecto de la herencia colonial y envía una señal de buena voluntad. Así se destaca en la prensa española este sábado. Hablando de reconocimientos, pero ahora a la trayectoria, el Ayuntamiento de Comitán, Chiapas, entregó las llaves de la ciudad al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por su trayectoria política y sus aportes a la construcción de la democracia en México. El ingeniero agradeció la distinción, recordó la historia democrática de Chiapas, subrayando los avances y pendientes en materia de derechos y autonomía de los pueblos indígenas. En esta sesión se ha hablado de democracia y bien sabemos que democracia no consiste solo en respetar el voto ciudadano y los resultados de elecciones constitucionales, lo que sin duda es fundamental. La democracia es de alcances mucho mayores y más amplios. Democracia es igualdad,
igualdad para todos en el ejercicio de los derechos consagrados en las leyes y en las oportunidades de mejoramiento, igualdad en los accesos a la educación y a la cultura. Hay buenos políticos, buenos funcionarios, pero hay otros que han sido cuestionados. Y hoy le preguntaron al respecto a la presidenta Claudia Sheinbaum. Algunos personajes ligados a Morena que han sido criticados. Esto es lo que respondió. Siempre lo he dicho, lo defiendo y busco que mi comportamiento ante la vida y ante el pueblo de México sea humilde. La soberbia y la parafernalia del poder de antes es algo que no va con nuestro movimiento. Lo defiendo y lo sostengo. Y si hay alguien que no se comporte, pues no soy mamá para andar llamando la atención. ¿Quién se los va a reclamar? Pues la gente. Y si ya no hay pluris, pues ya no les tocará ser ni diputados ni senadores. Bueno, entre los destinatarios, no que ella lo diga, aquí yo lo digo, estaría el senador con licencia de Morena, el senador Gerardo Fernández Noroña. Ya terminó su gira por Medio Oriente, ya viene hacia México, parece que hizo una escala para relajarse. Hoy se dio a conocer que estuvo paseando en las Ramblas, la principal calle de Barcelona, con su esposa y con Emiliano González, el asistente de Fran Noroña, que resultó con collarín. Le pusieron ese collarín como la actuación que hicieron después del pleito que tuvo, de la agresión de Alito Moreno en su contra, a finales de agosto en la comisión permanente. Y decía la presidenta que hay que ser humildes, pero de humildes no tuvo nada el viaje de Fernández Noroña por Medio Oriente. Aquí los detalles. ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden criticar? Es un viaje complicado, es un viaje difícil. Aportar lo que uno pueda aportar para que pare el genocidio en Palestina. Sí voy a necesitar que estén pendientes porque pues es un viaje con algunos riesgos, la verdad. Los cretinos que desde México pues dedican mi visita, pues vengan a turistear, vengan a turistear. Está cabrón que haya gente que piense que eres un animal, una cosa. Ay, cabrón. Las inundaciones de hace 3 semanas sacaron a relucir lo peor de algunos funcionarios que, al verse rebasados o presionados, sacan su lado más prepotente. Un ejemplo es la delegada del Bienestar en San Luis Potosí, Griselda Mezquina.
diría yo. Ella fue captada discutiendo con pobladores que le reclamaron no haber sido censados tras los daños por las lluvias, algo que era obligación de ella, censarlos, saber cuántos son los afectados. Y reclamó a una persona que estaba ahí pues, que la grabara. Es servidora pública, funcionaria pública, su imagen es pública. ¿Por qué no se dejó grabar aquí el momento? Darle la atención, me apagas eso porque estás violentando mi integridad. ¿Sí? A mí no me están grabando. Quieren ver lo que usted habla. Cuando ustedes me dejen grabar, yo les doy la información, porque es mi privacidad y no tienen por qué violentarla. Yo no soy delincuente ni estoy haciendo nada malo y les estoy dando la cara desde un inicio. Que la compañera pague eso. No puedo repartir dinero, ya se repartió mucho en el estado, entonces déjeme revisar aquí con él y desde ahorita te digo, tú no puedes firmarle a nadie, no te lo autorizo porque si no va a ser un relajo. Hablando de los efectos de las lluvias, en Álamo, Veracruz, hay 2 comunidades donde los pozos de agua están contaminados con petróleo. Pobladores de la zona denuncian que el derrame del ducto de Petróleos Mexicanos que ocurrió hace un par de semanas dejó inutilizables los arroyos y los pozos que usan para tareas domésticas, para la ganadería y para la siembra. Aseguran que personal de Pemex les dijo que no podrán usar esa agua por un año. Pero mientras ellos sufren las consecuencias y piden ayuda, la gobernadora dice no estar enterada. Pero cuando la prensa se lo hace saber, no se preocupa por dar una solución, simplemente es pura justificación en este caso que le hemos presentado desde el día 1 que se informó por parte de Petróleos Mexicanos. Tarde, llegó una semana tarde a detectar la fuga, a hacer algo, lo minimizó, dijo que no había daños, que no había afectaciones, pues ya le dijeron a los pobladores que van a tardar un año en recuperar el agua de su consumo y para utilizarla no solo en la vida diaria, sino también en la ganadería. Esto dijo la gobernadora de Veracruz. Nos ha afectado porque nosotros utilizamos esa agua para fumigar a las parcelas, para fumigar los naranjos, etcétera. O sea, de hecho lo ocupamos para las parcelas, ¿verdad? Y pues ahorita ya con este derrame, con esta contaminación, ya no vamos a poder usar esa agua. Pues en los mantos acuíferos primarios que teníamos donde nos abastecíamos las 57 familias que vivimos aquí. Nos afecta en los mantos acuíferos el derrame y por lo tanto pues ahorita nosotros, nuestros cultivos y todos los pozos. Las comunidades de Álamo que comentaban que por el derrame que hubo de Pemex se había filtrado hacia sus pozos de agua, ¿cómo se está atendiendo esta situación? Porque muchos decían que no tienen agua para bañarse, para beber y todo eso. No, eso no me reportó caer. En fin, los agricultores del país ya levantaron los bloqueos que mantenían en 5 estados. En Michoacán fue por una tregua porque volverán en 2 días, según anunciaron. Los productores dijeron que permitirán el paso de vehículos para no sabotear los festejos del Día de Muertos en la entidad, pero que el lunes habrá nuevos cierres carreteros, mientras que en Sinaloa, Querétaro, Guanajuato y Tlaxcala llegaron a acuerdos con autoridades para retirarse, pero advirtieron que volverían si no se cumplen las condiciones que les prometieron. La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que no todos los agricultores tienen intereses legítimos en sus protestas. En la conferencia mañanera adelantó que habrá más apoyos para productores de maíz el próximo año. Muchos de los que tienen tomadas las carreteras, lo digo con conocimiento, tienen intereses políticos y no legítimos. Solamente hay que ver muchos de sus dirigentes a qué partidos pertenecen. Entonces, sí hay apoyo. Y además a los pequeños productores, a los campesinos más pobres del país, vamos a dar un apoyo adicional a partir del próximo año, que tiene que ver también con hacer valor agregado del maíz. En información de última hora, el miércoles le conté aquí que los transportistas de la Ciudad de México iban a tener un megabloqueo y lo suspendieron porque tenían previsto una reunión. Bueno, las negociaciones que tuvieron con el gobierno capitalino rindieron frutos. Hoy, hace unos momentos, se acaba de anunciar que viajar en transporte público de la capital va a costar $1.50 más al usuario. No se ha dado la fecha en que inicie este aumento. El gobierno capitalino dijo que el ajuste llega tras un acuerdo con los transportistas en busca de no afectar a los usuarios. Los transportistas deberán retirar vidrios polarizados, verificar que funcionen los dispositivos de seguridad de las unidades como el GPS, las cámaras y botones de auxilio. Luego de que ayer el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Antonio Cosío, reveló la propuesta de permitir que los vuelos de carga regresaran al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde el AIFA. Hoy la presidenta Sheinbaum rechazó que se pueda revertir esa determinación, ese decreto
del entonces presidente López Obrador, advirtió que retomar esas operaciones provocaría problemas de seguridad debido a la saturación de la terminal aérea, que ya no está saturada porque hubo una reconfiguración en los horarios. Dijo confiar en llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para atender la situación. Horas más tarde, la presidenta recibió en Palacio Nacional a los directivos de Aeroméxico, de Volaris y de Viva Aerobús. La finalidad, conocer la perspectiva de cada uno de ellos sobre la postura de Estados Unidos de cancelar vuelos, nuevas rutas y saber qué pasos se van a tomar en conjunto. Después de 3 horas de reunión, funcionarios como el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, el director general del aeropuerto de la capital, Juan José Padilla, y el director del AIFA, Isidoro Pastor, salieron sin dar declaraciones, mismo caso que los directivos de las 3 aerolíneas mexicanas. Activistas de Illinois demandaron este viernes a las autoridades federales por presuntas condiciones inhumanas en el Centro Federal de Inmigración del área de Chicago. Afirman que los agentes de ICE han negado a las personas a hacer llamadas con sus abogados. Además, habrían coaccionado a personas detenidas para que firmaran documentos que no comprendían y así enfrenten la deportación. Sobre los operativos antimigrantes, agentes de ICE siguen realizando detenciones, han intensificado la presencia afuera de escuelas, de centros comerciales para cumplir con la meta de 3,000 detenciones al día. Le presento la historia de Arturo y Adriana, una pareja que por más de 20 años vivieron juntos allá en Chicago, en Illinois, Estados Unidos. A causa de los operativos migratorios fueron separados. Arturo fue deportado a su tierra natal, Michoacán. Su esposa, originaria de El Salvador, continúa en Chicago. Ella está reuniendo dinero suficiente para autodeportarse y poder pagar la cirugía que necesita su esposo. Este es un trabajo de Sandra Gómez. La salvadoreña Adriana y su esposo, el mexicano Arturo Rodríguez, llevaban 21 años viviendo en Estados Unidos. Vendían mercancías diversas cerca de su casa en Chicago, hasta que hace una semana él fue sorprendido por agentes migratorios que lo detuvieron para deportarlo. Ambos se esforzaban para reunir el dinero necesario para operar a Arturo, a quien le detectaron un tumor en la ingle. Tiene un tumor, él que necesita una cirugía de emergencia. Digo, yo necesito que mi esposo esté bien, primeramente que llegue bien, que no me lo hayan maltratado, que no me le hayan hecho nada, que me le dañe su salud. Y mi esposo está enfermo, está delicado. Alertados sobre las constantes redadas del ICE, la pareja ya había acordado no oponer resistencia de ser detenidos e incluso firmar su salida voluntaria del país para no esperar días o semanas a ser deportados. En las redes sociales se ve cosas horribles, el maltrato y todo. Y yo tenía miedo que me lo maltrataran a él o que me maltrataran a mí. Entonces, si algo así pasaba, que firmara su salida voluntaria. Por haber firmado su salida, Arturo se encuentra ya en su natal Michoacán y cuenta los días para poder reunirse con su esposa. Ya no me interesa estar aquí. Este país fue una gran bendición. Este país me dio mucho. Esta es mi barrio, mi comunidad, gente linda. Yo sé que muchos clientes me van a ver que eran gente linda y me lo llevo en el corazón. Pero estar aquí ya no tiene ningún sentido. Adriana intentará vender pronto toda su mercancía y reunir el dinero necesario para volver con su esposo y apoyarlo. Cuando nosotros llegamos al altar, prometimos ante Dios estar juntos en las buenas y en las malas. Y si así tenga que vivir debajo de un árbol con él, estando con él, voy a ser feliz. Desde Chicago, para Milenio Noticias, Sandra Gómez. Eso en Chicago. En la capital estadounidense, Washington, D.C., se desató el caos esta noche debido a que en el astillero naval adolescentes enmascarados se enfrentaron a la Guardia Nacional porque los estaban señalando de alterar el orden público en la intersección de First Street y M Street. De acuerdo con el departamento de la policía local, hubo arrestos, pero no detalló cuántas personas terminaron detenidas. Posteriormente hubo un despliegue policial. Después los jóvenes se dispersaron, pero así las imágenes, así el enfrentamiento, guardias nacionales que desde hace semanas están custodiando parques y avenidas en Washington, D.C. por orden presidencial de Donald Trump. Y estos jóvenes que salieron, es noche de Halloween por allá, pero el enfrentamiento, supuestamente se decretó un toque de queda para adolescentes en la capital estadounidense, no hicieron caso y así la confrontación, capital de Estados Unidos. La operación llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil, esta semana, el martes, ha encendido las alarmas sobre la forma de combatir al crimen organizado en Latinoamérica. Esta operación se da rumbo a las elecciones del próximo año,
donde una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía es la seguridad. Este es un trabajo de Ana Luisa Ruiz. Autoridades de Brasil avanzan en la identificación de los muertos, resultado de la peor operación jamás registrada en Río de Janeiro, Brasil, el pasado 28 de octubre, contra el grupo criminal Comando Vermelho, que ha abierto el debate sobre la forma de combatir el crimen organizado. La policía de Río de Janeiro confirmó 121 muertes, entre ellas 4 agentes de la policía. Nós temos até o momento 99 identificados. Desse total, 42 contavam com mandados de prisão pendentes. Pelo menos 78 apresentavam relevante histórico criminal por vários crimes graves: homicídio, tráfico de drogas, roubos. Las cifras sin precedentes de fallecidos provocó la reacción inmediata de la Organización de las Naciones Unidas, así como de grupos defensores de derechos humanos que han pedido una investigación sobre las decisiones de las autoridades de Río que condujeron a una operación tan desastrosa, en la que participaron alrededor de 2.500 policías y soldados brasileños. The long list of operations resulting in many deaths, which disproportionately affect people of African descent, raises questions about the way such raids are conducted. Las familias de las víctimas también piden saber la verdad y que se haga justicia. El miércoles pasado, residentes de las favelas donde se llevó a cabo la operación, Peña y Alemão, protestaron por el uso excesivo de la fuerza y para exigir la renuncia del gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, a quien llaman asesino. A pesar de las fuertes críticas, el gobernador conservador, aliado del expresidente Jair Bolsonaro y quien busca la reelección en 2026, celebró la operación y la calificó de enfrentamiento histórico contra el crimen organizado en un mensaje publicado en su cuenta de X. Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó que el gobernador de Río de Janeiro comparezca el próximo 3 de noviembre para explicar la operación. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se pronunció hasta la noche del 29 de octubre sobre la operación contra Comando Vermelho. En un mensaje difundido en X señaló que no podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo vecinos y esparciendo drogas y violencia por las ciudades. Un día después, el 30 de octubre, promulgó una ley que fortalece la lucha contra el crimen organizado, amplía las sanciones contra quienes intenten impedir la acción contra los grupos delictivos, lo cual, en la práctica, ocurrió el martes, cuando los narcotraficantes utilizaron barricadas y lanzaron bombas con drones para impedir la ejecución de órdenes de arresto contra miembros del grupo criminal. Comando Vermelho, junto con Primeiro Comando da Capital, es una de las 2 organizaciones criminales más grandes de Brasil. Ha expandido sus operaciones tanto en el estado de Río de Janeiro, donde se originó, como a nivel nacional en los últimos 4 años. Incluso cuentan con miembros en cárceles de todos los estados. Para Milenio Noticias, Ana Luisa Ruiz Hurtado. Pausa, volvemos. Este fin de semana se conmemora el Día de Muertos en México y con este motivo el sábado se llevará a cabo el desfile para conmemorarlo en la Ciudad de México. La caravana saldrá a las 2 de la tarde desde la Puerta de los Leones en Chapultepec, pasará por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo, terminará en el Zócalo. En pantalla le dejamos el código QR para que vea las alternativas viales ante el cierre de estas y conozca la ruta exacta de la marcha de Día de Muertos. No es lo único que podrán apreciar en la Ciudad de México. Este fin de semana también están las ofrendas monumentales en distintos puntos de la capital. Mi compañera Azucena Rangel hizo un recorrido y aquí los detalles. La Ciudad de México se llenó de cempasúchil, papel picado y calaveritas para recibir a los muertos. Una de las ofrendas más grandes de este año es la del Zócalo. En esta ocasión, dedicada a los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, cuenta con calaveras gigantes, xoloscuincles y cientos de flores que adornan todo el recorrido. También en el centro se pueden apreciar las ofrendas de lugares como el Museo de la Lucha, el Palacio de Quimbié, el Museo de la Cempasúchil, papel picado y calaveritas para recibir a los muertos. Una de las ofrendas más grandes de este año es la del Zócalo. En esta ocasión, dedicada a los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, cuenta con calaveras gigantes, xoloscuincles y cientos de flores que adornan todo el recorrido.
También en el centro se pueden apreciar las ofrendas de lugares como el Museo de la UNAM, el Palacio de Iturbide, el Museo de la Secretaría de Hacienda, entre otros. Además, algunos comercios se unieron a esta fecha con decoraciones gigantes. Otra mega ofrenda está en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El altar está inspirado en la cosmovisión del Mictlán, con figuras monumentales e inspirada en las 9 esferas del inframundo. Hay también una escultura gigante realizada por el artista Cristóbal Ochoa, dedicada a la vida, la muerte y la eternidad. Esto está basado en nuestra tradición prehispánica, sí, no hubo nada de Halloween, es totalmente los 9 niveles del Mictlán en esta plaza tan importante que es la de Tlatelolco, que es histórico que se esté logrando esto. Se supone que yo hice una reivindicación a nuestro último emperador Cuauhtémoc, lo esperan en un trono que está arriba de la pirámide, sus abuelos. El juego de pelota son los dioses que se caracterizan como jugadores en el Mictlán, en un juego para poder llevarse a Cuauhtémoc, honrarlo y llevárselo al cielo, que era el cielo azteca. Sorprende la estructura que interpreta al Huitzonpantli, un altar de cráneos dedicado a Huitzilopochtli, dios azteca del sol y la guerra. Puede disfrutarse del 31 de octubre al 2 de noviembre. Pero además de las ofrendas, sobre Paso de la Reforma hay una exposición de alebrijes y calaveras gigantes que pueden disfrutarse todo el día, así como un pasaje de luces alusivo al Día de Muertos. Con imágenes de Mario Pérez, para Milenio Noticias, Azucena Rangel. Y nos despedimos con estas imágenes de lo que ocurre en la plancha del Zócalo. Ahí está esta ofrenda monumental y vemos muchísima gente. Es viernes, empieza este fin de semana de Día de Muertos y la gente disfrutando de estas celebraciones. Con esto nos despedimos. El lunes tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.